Es muy gratísimo volver, encontrarme nuevamente acá en esta ciudad, en este distrito, encontrarme con los cambios grandes que están pasando, que están sucediendo, y que existan estas bellísimas palabras que a veces me abruman, me dan pudor, porque yo siempre insisto en que soy una mujer común, solamente que como la vida me golpeó, me provocó, y nada más ni nada menos que con el secuestro y asesinato de una hija y el robo de su bebé, saqué lo que tenía dentro, que es la fuerza que todas las mujeres tenemos cuando tenemos que defender a la cría, al cachorro. Nos transformamos en leonas. Y no tenemos ninguna duda de lo que debemos hacer. Y salir fue la consigna, a buscar. ¿Con miedo? Sí, con miedo, claro, con miedo. Yo vivo en la ciudad de La Plata, era y es una ciudad netamente universitaria. En aquella época la efervescencia estudiantil era fantástica, más el conurbano obrero que tenía también esa fuerza gremial, los profesores, las comunidades religiosas de base, todos en movimiento. Esa juventud opositora a lo que ellos sabían que traía la dictadura militar. Y vivir en una ciudad así era ver el horror todos los días, no solamente a la noche cuando allanaban viviendas, se escuchaban los tiroteos y los gritos y no sabíamos qué hacer, porque tampoco sabíamos lo que estaba pasando claramente, sino que de día también veíamos los Ford Falcon, que iban lentamente, parecían fieras al acecho en cacería, con gente rara adentro, tapado su rostro, armas envueltas, con frazadas en la parte de atrás, y abrir violentamente las puertas e introducir a jóvenes que llevaban los libros, eran generalmente estudiantes. Y nuestras hijas, militantes de esa oposición, venían llorando porque decían, no volvió tal compañero, secuestraron a tal otro, asesinaron a tal otro. Y nosotros, los padres, los que teníamos otro proyecto de vida, porque nos habían educado de una manera tan distinta, teníamos miedo. Y ese miedo hacía que desalentáramos la lucha de nuestros hijos. No hagas esto, no vayas, no manifiestes. Después, bueno, salí del país, te van a matar. Conversábamos mucho con ellos. Y esas conversaciones nos llevaron a aprender su militancia, a respetar su militancia y a tener nuevas ideas en esa mente deformada que teníamos aquellos que vivimos desde que nacimos permanentes dictaduras. Desde 1930 desalojan de ahí en adelante y por siempre a todos los gobiernos elegidos por el pueblo para gobernar según ellos y hacer bien cuando en realidad estaban alimentándose con los robos y despojando a la mayoría del pueblo. Y nosotros, yo siempre lo grafico con que escuchábamos la radio porque no había televisión y también aparecía el comunicado número 1, la marchita y los salvadores. Ese día no se trabajaba, no había escuela y al día siguiente se seguía. No recuerdo salvo la clase obrera, siempre luchadora, y los estudiantes también, frescos en sus demandas. El resto, nada.
Tal es así, y esto lo sigo repitiendo y lo voy a decir cada vez que tenga la oportunidad de hablar, sobre todo para cierta gente que todavía duda de que estamos en el periodo más largo de nuestra historia en democracia. Que esa ceguera de crianza, esa antinomia que nos alimentaban desde la prensa para defenestrar sobre todo al peronismo, al gobierno de Perón, esa antinomia, éramos anti, hizo que nuestra generación, por lo menos en la sociedad en que a mí me tocó vivir, festejáramos el golpe del 55. Y ese año nació Laura. Y yo la llevaba en brazos y festejaba. Entonces hoy digo, para mí, para los de mi generación que hicieron lo mismo y para aquellos que todavía dudan de esta democracia que hay que sostener, que si hubiésemos salido a combatir ese delito enorme del bombardeo en Plaza de Mayo, de la proscripción, de los fusilamientos, no hubiese habido un 24 de marzo del 76. Laura y sus 30.000 compañeros estarían acá con nosotros, estarían caminando por las calles, creciendo, envejeciendo, viviendo. Qué responsabilidad, ¿no es cierto? No es por esto que estoy diciendo que yo salí a buscar a Laura cuando nos dimos cuenta que había sido secuestrada. No tenía todavía este razonamiento, pero habíamos aprendido mucho de ella y de todo lo que nos daba como coraje de proyecto político. Porque cuando le decíamos, andate, te van a matar, me dijo, mamá, nadie quiere morir. Todos tenemos un proyecto de vida. Pero miles de nosotros vamos a morir. Y estas muertes no van a ser en vano. Y no han sido en vano. Porque ellos, dando su vida, posibilitaron la democracia. Esta entrega era de todos, porque en mi casa se hacían carteles y se hacían folletos y se reunían para militar, eran chicos alegres, se casaban con músicas de ellos de esa época, se iban de luna de miel en grupos a seguir hablando de sus políticas y de sus sueños, tenían ganas de vivir, ganas de hacer, ganas de llegar al sueño de la justicia social verdadera. Cuando yo le proponía a Laura hacer lo que yo hacía como caridad en mi juventud, me decía, eso no sirve, los remiendos no sirven, tiene que ser fuerte y para siempre el cambio en nuestro país. Y eso nos fue alimentando a los padres para ir pensando, sobre todo me lo adjudico, mi esposo era más claro en estos temas, yo era más burguesa, yo soñaba con estar con mis hijos, que se recibieran, que estudiaran, soñaba con los nietos el día de mañana, estar a esta edad que tengo hoy, quizás sentada o saliendo de mi casa en otro mundo. Ellos nos enseñaron que ese mundo era malo para la mayoría de los argentinos. Y cuando salí a buscarla, no fue por esto del reproche, sino por el amor y el dolor, porque sabíamos lo que estaba pasando. Y no sabía qué hacer. La verdad que salí con miedo porque podía ser secuestrada en uno de esos autos Falcon
lo hacían con cualquiera. No sabía a quién recurrir, qué puerta golpear. Entonces esa lógica me hizo golpear todas las puertas equivocadas, de las que jamás recibí una respuesta, sino más bien una traición. Un señor Plaza que entregó a su familia, algún político que vivía en el barrio que no hizo nada, algún militar que me dijo que los mataban a todos. Hoy está siendo ese militar juzgado y condenado a cadena perpetua. Y esto que digo, lo digo ni con odio, ni con rencor, ni con venganza, lo digo con que tiene que haber justicia y que está llegando la justicia. Ese señor dijo: los matamos a todos. Y la mataron a Laura 2 meses después de que tuvo su bebé. Y como yo le pedí por Laura, me la devolvieron. Él me la devolvió, estoy segura, pero muerta. Quizá pensó, porque era el pensamiento de ellos, que las locas que éramos nosotros, éramos mujeres débiles y tontas, que íbamos a caminar y nos íbamos a cansar a corto plazo y nos íbamos a llorar en nuestras casas. O no tienen madres o no nos conocen, porque cuán arrepentidos deben estar de no habernos secuestrado, porque no pudieron con nosotros, pero no porque éramos especiales o valientes o distintas, sino porque éramos madres. Y ese miedo transformado en lucha ayuda, el dolor con la lucha se soporta, y lo bueno que sucedió es que nos juntamos las mujeres, nos encontramos y nos juntamos para caminar. Y estamos juntas ahora, vamos a cumplir 34 años de mujeres todas distintas, en lo religioso, en lo cultural, en lo ideológico, distintas, seguimos siempre distintas, pero tenemos eso en común tan fuerte que es una lucha asumida para siempre. Porque en la inocencia de los primeros tiempos que decíamos, nuestros hijos que hicieron más que oponerse, van a volver o van a pasar al Poder Ejecutivo. Y esos nietitos que estaban naciendo no sabíamos dónde, después subimos. Más de 600 campos de concentración se crearon en todo el país para tenerlos prisioneros. Esos nietitos tenían que venir a vivir con los abuelos, era la ley natural, lo lógico, lo legal. Éramos muy inocentes. Sacábamos solicitadas en los diarios, muy tiernas, sin echar culpas a nadie. Si alguien sabe de algún chiquito que fue dejado, abandonado, las abuelas nos estamos buscando, no echábamos culpas, nada, era, claro, en dictadura, corríamos riesgos de desaparecer, porque para hacer esa solicitada dejábamos todo nuestra dirección, todo, o sea que si sabían que esto era malo, sabían dónde ir a buscarnos. Felizmente no pasó con ninguna abuela. Y en este camino de 34 años hemos aprendido a acompañar los tiempos políticos, a luchar contra una dictadura, enfrentarla. Ustedes han visto en algunas imágenes que no es valentía, sino que estábamos ahí porque ahí estaba la casa de gobierno y ahí estaban los depredadores y pedíamos audiencias para hablar con ellos. Nunca nos recibieron. Al contrario, nos mandaban las armas. Yo recuerdo la primera vez que entré en la Plaza de Mayo, porque yo no soy fundadora, entré porque cada una tenía su dolor en la época en que le tocó. Yo ingresé en el año 78, en los primeros meses. Había ya abuelas más expertas.
Entré en la Plaza de Mayo, una maestra, tranquila, ama de casa, sin ninguna participación de nada en lo visible político, que me asustaban siempre las manifestaciones por su cantidad de gente. Ingresar en esa plaza fue el terror, temblaba como una hoja, porque había armas, porque había perros y porque había caballos y tanques. Y las abuelas más expertas me sostuvieron y dijeron, camina Estela, camina, que no nos va a pasar nada. Y hace 34 años que estamos caminando, las abuelas. Con referencia a lo más terrorífico y único en el mundo, que es el plan sistemático de robo de bebés por razones políticas. Ese plan que ellos pensaban que iba a ser la prolongación del miedo en la sociedad, porque donde hay chicos robados hay miedo. Ese plan que hoy está siendo castigado en la justicia, está siendo desbaratado completamente a través de las leyes y de nuestro esfuerzo, y antes no sabíamos que había un plan, sabíamos que había chiquitos que buscar, pero encontramos los medios para poder identificarlos, creando el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es único en el mundo, y a medida que va progresando la ciencia cae en ese banco, y dicen, porque nosotros lo vamos haciendo acompañando los tiempos, insisto, no programamos como si fuéramos un club de señoras con un objetivo y lo hacemos, no, sabemos cuál es el objetivo, la verdad, la justicia y la memoria, pero cómo vamos capeando los tiempos, eso es lo que vamos haciendo día a día. Dicen que por haber creado ese banco para identificar a nuestros nietos con certeza, hemos contribuido a toda la ciencia de la genética, para otros efectos, por supuesto. Bueno, bendito sea. Y al crear también todas esas ideas de cómo combatir a los jueces que consentían estos delitos, que entregaban a nuestros nietitos, creamos un grupo de abogados. Tenemos un equipo de abogados hasta ahora y cada vez más perfeccionados y aprendiendo temas nuevos, porque todo esto es nuevo. Hay que aprender a hacer el trabajo. También los psicólogos jamás habían atendido a un niño recuperado después de un robo de los brazos de su mamá. ¿Cómo atenderlo? También los psicólogos hoy expertos tienen una sede especial para la atención de todos los casos que lo necesiten. O sea, todos los días hay algo. Todos los días hay algo, y ahora el 25 de mayo vamos a inaugurar en el predio de la ex ESMA una casa por la identidad a la que le hemos puesto Néstor Kirchner. Esta historia no solo recorre la plaza los jueves, eso ya es la historia visible de un símbolo, sino que la plaza está en el mundo, recorremos el mundo, porque el mundo tiene que saber lo que pasa en la Argentina, porque pasó en un país rico, generoso, con todos los climas y lo habido y por haber, gente con cultura. ¿Y por qué no puede pasar en Italia, en Francia o en un país del primer mundo? Si alguien se ilusiona con invadir, cosa que está pasando, porque las invasiones tienen olor a petróleo. Y se están haciendo, y tiraron una bomba y mataron por error tantos, hoy. Y ese es el riesgo
y de lo que hay que defenderse, pero no con violencia, con atención, participación, conciencia de que estamos viviendo tiempos en que tenemos que defender con uñas y dientes nuestra democracia, que se está formando todavía. Y pasaron cosas buenas en la democracia. Tuvimos un juicio, primer juicio. Lamentablemente después vinieron las leyes de perdón, los indultos, y algunos presidentes que decían olviden, miren para adelante, el pasado ya pasó, no busquen, los chicos estarán bien. A veces decíamos, deje su nieto, el mío no, entregue el suyo, que es tan generoso. Pero llegó un tiempo de bonanza, de un hombre al que ahora le llaman él, Néstor Kirchner. Él nos trajo la gran sorpresa porque nosotros que no somos políticas ni conocemos la gente de la política, salvo algunos nombres de un entorno muy cercano, y él era del sur, con un apellido dificilísimo encima, que costaba pronunciar. Sabíamos que iba a hacer porque no hizo ninguna campaña con los derechos humanos para ganar votos. Traía un proyecto que era otra cosa, nosotros no lo sabíamos. Y fue el que nos abrió las puertas de la Casa de Gobierno, de su corazón y de su accionar. Y no solamente cumplió y fue cumpliendo muchísimas de las necesidades y los pedidos, sino que hemos sido y somos consultadas, convocadas, para participar en todo acto de derecho humano que es inherente a otros derechos humanos que hoy son necesarios solucionar, la vivienda, la salud, la educación. Somos parte, nos sentimos parte activa. Y cuando nos consultan por algo que resolver, que es inherente al tema, nos llaman para saludarnos para nuestro cumpleaños, el presidente, la presidenta. ¿Cuándo pasó eso en este país? ¿Cuándo pasó? Entonces, esto nos lleva a reflexionar lo que estamos viviendo hoy acá, que es tener un intendente y un grupo de su gente y ustedes que están viviendo una nueva etapa, cumpliendo con los sueños de sus compañeros, de nuestros hijos, cosa que me pasó a mí cuando asumió Kirchner. Yo estaba al lado de un ministro, Tomás, y le dije, tenés la edad de mi hija y tenés los mismos sueños, entonces ella está acá, vos sos ella. Se puso a llorar de la emoción porque sentí eso, que esa gente que asumía era los sobrevivientes que quedaron con las ganas de hacer cosas y las están haciendo. ¿Qué dejó ese hombre antes de irse? ¿Qué dejó? Que nos dimos cuenta el día en que murió. Una juventud de pie, una juventud a la que se le dio el lugar que quiere ocupar de militancia, se le dio confianza, se le dijo hacer política no es mala palabra, somos gente buena, ustedes son el presente y el futuro. Y yo lo veo porque a cada acto que voy están las banderas de esos jóvenes en sus diferentes grupos. Y con caras sonrientes y ganas de hacer, chicos buenísimos, a los que hay que ayudar, a los que hay que aconsejar, que guiar, y a los más chicos, esos que hoy tienen 12, 13 años, y que también quieren saber, y que exigen también ser parte, también hay que decirles, estudien primero, sepan, sean con la mente abierta, si no leen el Clarín y creen en todo lo que dice Clarín.